Bueno, buenas tardes. En nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA, en esta nueva velada, podemos decir, de debatir y escuchar a una gran disertante como es Dania Tabela, que es contadora pública, recibió en la Universidad Nacional de La Plata, magíster en finanzas provinciales, nacionales y municipales, docente investigadora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco en carreras de grado y de posgrado. Fue vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y subsecretaria y secretaria de Políticas Universitarias de la Nación. Además, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, y es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Dania Tabela hoy se va a referir al tema desafíos de la educación, que es uno de los pilares de cualquier república o país que aspira a hacerlo en toda su amplitud. Dania, bueno, la sala esta te escucha muy atentamente. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias al rector Eduardo y al otro Eduardo y a todos quienes hoy nos acompañan y me invitaban a participar de este espacio. La verdad es que me parece súper importante, primero, bueno, agradecer a todos los que están, pero además plantearnos esto de que un observatorio de calidad republicana esté planteando un tema tan importante como es la educación, me parece que hace a la comprensión global que tenemos de la idea de república, ¿no? No se trata solo de discutir la calidad de las instituciones, sino fundamentalmente de discutir lo que a mi juicio es quizás la política de Estado más perdurable en el tiempo que podemos tener, pero además también el motor de cualquier sociedad que piense efectivamente en desarrollarse. La realidad es que hoy la Argentina, si uno la mira desde, si nos pudiéramos externar y salir de la Argentina y mirarla desde afuera, pensaríamos efectivamente que es un país que está atravesando una crisis gigantesca, que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, que efectivamente acumula decepciones y fracasos tras fracasos durante estos 40 años de democracia como mínimo. Pero bueno, digo, también siempre es importante poder ver el vaso, como digo yo, siempre medio lleno, y en estos 40 años hemos logrado que la democracia, pese a sus deudas, y entre ellas está la educación, y ahora voy a hablar de eso, digamos, pese a sus deudas, se instale como como el sistema de gobierno, pero además también como el mecanismo para resolución de las disidencias, ¿no? que existen en cualquier país o de las diferencias. Y efectivamente todos los que aquí estamos convencidos de que seguramente el sistema democrático argentino es perfectible, pero no hay hasta aquí un mejor sistema que el democrático para poder gobernarnos y salir adelante. En este sentido, yo creo que efectivamente hoy la Argentina atraviesa una crisis muy importante en materia económica, otra crisis muy importante en materia de seguridad, pero ninguna de las dos crisis son ajenas, desde mi forma de verlo, a la crisis educativa, que además se viene profundizando y agudizando con el paso de los años y con la sucesión sistemática de los gobiernos. Un poco porque efectivamente ha cambiado el contexto y la realidad en la que nos desarrollamos, y cuando uno piensa que un país que en sus comienzos de la vida democrática tenía un dígito de pobreza, un dígito de desocupación, y ha llegado al momento en el cual tiene prácticamente el 40% de su población por debajo de la línea de pobreza, tiene una inflación que va camino a una aceleración que nos hace pensar que podríamos enfrentarnos a una crisis inflacionaria o preinflacionaria o prehiperinflacionaria, indudablemente eso repercute también en el sistema educativo. Y en años electorales, si bien la educación, cuando uno mira las encuestas, no aparece como uno de los temas centrales a la hora de discutir la política que puede implementar un nuevo gobierno, es importante poner las luces de alerta, o por lo menos a mí me gusta ponerlas. Y la verdad es que desde mi rol de diputada, pero también fui candidata en las PASO en una de las listas que perdió, pero que hoy está representada por uno de los espacios políticos,
para mí era muy importante poner en la centralidad de la agenda del debate y en la agenda educativa la política de educación. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría considerar que efectivamente vamos a tener la posibilidad, desde el próximo gobierno, cualquiera sea, de estabilizar la economía. Efectivamente, ustedes saben que la estabilización de las crisis económicas dependen de un grupo de decisiones políticas, pero que fundamentalmente tiene que ver con poder controlar la emisión monetaria, trabajar sobre el gasto fiscal o el gasto tributario y quitar un poco de presión sobre el sistema productivo para que pueda empezar a generar riquezas. Pero esto es solamente una medida o una forma de estabilización. ¿Cómo hago para crecer? Y para crecer necesito algo que es fundamental, que son las personas formadas. Y las personas formadas salen del sistema educativo. Y cuando uno no apuesta a transformar y a modificar ese sistema educativo para que esté a la altura de las circunstancias y forme personas que además sean competitivas, indudablemente estamos ante un problema, digamos, de crecimiento, porque va a haber un momento en el cual vos vas a estabilizar y tener todas las condiciones para poder seguir creciendo y desarrollándote, y esto se ve frenado porque no tenés las condiciones de recursos para poder hacerlo. Hoy las personas somos, y el conocimiento fundamentalmente es un recurso fundamental para la economía. Estamos transitando la bendita sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, digamos, y obviamente en el mundo son más competitivos quienes más pueden incorporar conocimiento en sus sistemas productivos. Dicho esto, digo, por otro lado, los argentinos vivimos últimamente, sobre todo en los últimos años, fuertemente la crisis de inseguridad, sobre todo aquellas personas que se encuentran en el AMBA, en la región metropolitana, o en los conglomerados circundantes a las grandes ciudades de las provincias del interior. Y la seguridad también tiene una correlación directa con la educación, porque uno podría imaginarse que podés implementar buenos sistemas de inteligencia, buenos sistemas de prevención y control del delito, buenos sistemas hasta punitivos en términos de mejorar, y de hecho uno escucha permanentemente a los candidatos discutir sobre si aumentás o bajás la cantidad de penas, la de imputabilidad, la aportación de armas, la no aportación de armas, cómo controlás el delito, pero la realidad es que cuando vos, por ejemplo, cerrás 2 años las escuelas y tenés a toda una enorme masa de adolescentes fuera de quizás el único sistema social de contención que tienen, indudablemente los pones al servicio del delito organizado, y esto es lo que ha crecido en la Argentina abrumadoramente en los últimos 3 años, el delito organizado, asociado al narcotráfico, asociado a todas las actividades delictivas en torno al narcotráfico. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la educación desde 2 perspectivas. Primero, porque efectivamente si la escuela no está abierta o las instituciones educativas no están abiertas, hay muchos chicos que no están ahí. Pero además también porque efectivamente con la escuela cerrada hay muchos chicos que se van de la escuela y que luego no regresan. Y además esta escuela no tiene los recursos hoy, digo, no económicos, porque no toda la discusión de la educación pasa por la economía o por los números, sino justamente no tienen los recursos para que esos programáticos, si se quiere, para que esos jóvenes, esos niños vuelvan a la escuela a completar sus trayectos de vida. Y porque además efectivamente la educación lo que genera es la posibilidad de tener un proyecto de vida. Cuando vos no tenés un proyecto de vida y tu vida no tiene ningún sentido, obviamente la vida del de al lado no tiene tampoco ningún sentido para vos desde tu perspectiva, no hay incorporación de valores, no hay incorporación de conceptos como la dignidad, como la libertad, como el esfuerzo. Y esto me parece que es una de las grandes crisis que atraviesa la Argentina y que tiene impacto en todos los aspectos en los que querramos evaluar nuestra sociedad. Por eso yo, durante todos estos meses, durante estos años, he trabajado mucho en esta idea de la educación como una política central de cualquier gobierno, de cualquier partido político, de cualquier gobierno, de cualquier plataforma que quiera discutir las cuestiones electorales en la Argentina, en las provincias, en los municipios. Y me parece importante plantearnos que la educación tiene hoy, para mí por lo menos, 3 grandes líneas de desafíos que después uno puede elegir de qué manera las aborda. Yo tengo mis propuestas, habrá otros educadores
o personas dedicadas a la gestión educativa que tienen otras, pero que yo creo que primero hay que reconocer, bueno, cuáles son las líneas de desafío a las que nos afrontamos y a partir de ahí poder discutir cuáles son las propuestas que más nos acercan a alcanzar el objetivo. Lo primero tiene que ver con la inclusión. Argentina ha sido históricamente un faro de inclusión educativa. Desde la ley 1420 en adelante, todas las políticas educativas que se implementaron en la Argentina, por lo menos hasta la década del 90, tuvieron que ver con un objetivo que era más población incorporada al sistema educativo, más posibilidades de acercar el sistema educativo a la población y reducir, por supuesto, en la ley 1420 el analfabetismo y de ahí en adelante reducir la exclusión de ese sistema. Entonces, digo, la ley 1420 nos pone el desafío de la obligatoriedad de la escuela primaria, luego vendrá la reforma universitaria que abre las puertas a la clase media y a la clase trabajadora, a las universidades. En el 49, Perón, en su decreto de gratuidad de las universidades, culmina este proceso. Vendrán luego los presupuestos de Frondizi, Ilia, dedicados a la educación, que hicieron la posibilidad de grandes inversiones en materia educativa, pero también en materia científica y tecnológica, que nos da otras perspectivas como país, desde la creación del CONICET, pasando por la CONEA, digamos, o distintos organismos que nos dieron esa posibilidad. Pero también, digo, después, en el 2006, importante tener presente que la Ley Nacional de Educación incorpora la obligatoriedad de la escuela secundaria. Hasta acá, digamos, uno diría, bueno, país faro en materia de inclusión educativa, y así lo hemos sido. De hecho, así nos miraba el resto de América Latina y hasta con sorpresa desde otros continentes, porque un país que a partir de mediados del siglo XX empieza a deteriorar su calidad económica, sigue apostando a la educación como un mecanismo no solo de movilidad social ascendente, sino también de transformación social. Pero la verdad es que a partir, vamos a poner una fecha, de la década del 90, se empieza a consolidar en la Argentina lo que denominamos un modelo de inclusión excluyente. Bueno, está bárbaro, todo aquel no, todo aquel niño tiene que hacer la escuela primaria obligatoria, todos los jóvenes tienen que hacer la escuela secundaria obligatoria a partir del 2000, 2006, todos aquellos que así lo desean y están dispuestos a hacer el esfuerzo, tal como reza la Ley de Educación Superior, pueden ingresar a la universidad, alcanza solo con tener el título universitario, el título secundario, pero la verdad es que cuando uno empieza a mirar los datos, y cada vez se agravan más, empieza a encontrarse con que ese modelo de inclusión expresado en la normativa no se expresa en la realidad. ¿Por qué digo esto? Hace poco tuvimos el dato de que los chicos en tercer grado no comprenden lo que leen, el 50% de los chicos no termina el colegio secundario. Tenemos una graduación universitaria entre universidades de gestión pública y de gestión privada del orden del 20-22%. Tenemos una deserción, lo digo en promedios porque son realidades muy similares. Hay quienes a veces dicen, no, bueno, en las universidades privadas o en las públicas, la verdad que tenemos un desempeño del alumnado bastante parecido en todos lados. Tenemos prácticamente una deserción del 40 al 50%. Hablaba con Eduardo unos días antes respecto de este tema y decía, bueno, las universidades privadas tienen el enorme desafío también de generar las condiciones para que los jóvenes no abandonen el primer y el segundo año, para que para que efectivamente puedan progresar en sus carreras y graduarse. Y la verdad es que, como conocedora del sistema universitario de ambos tipos de gestión, las universidades privadas, al menos en la Argentina, tienen un enorme sistema o andamiaje de acompañamiento económico para los estudiantes, que cuando uno lo desgrana, no voy a decir que son gratuitas para el alumno, digamos, pero la verdad es que está bastante más cerca de ser un valor simbólico que de ser un arancel real en términos de costos, ¿no? Entonces me parece que es importante también reconocer que hay ahí una contribución muy relevante por parte del sistema de educación superior de gestión privada a la formación de las personas. Pero además de esta situación de los jóvenes que no concluyen el secundario, de aquellos que llegan a la universidad y no tienen las capacidades o competencias para afrontar el desafío que una vida universitaria significa,
tenemos también el desafío de pensar en los nuevos grupos que demandan educación superior, que esto no solo ocurre en la Argentina. Digamos, hay grupos que tienen que ver con sectores históricamente excluidos, digo, me refiero a las poblaciones originarias, me refiero a las mujeres que en Argentina han ingresado antes al sistema universitario que en otros países, pero indefectiblemente hoy son las grandes protagonistas, o somos las grandes protagonistas de la vida universitaria, con matrículas feminizadas del orden del 60, 65, 70% en prácticamente todas las áreas de desarrollo universitario, en el profesorado, en los profesionales, en las ciencias. Pero bueno, claramente ha sido un grupo que históricamente ha venido más retrasado que el resto de los otros grupos. Me refiero también a aquellas personas mayores, pero no mayores de edad solamente, digo, sino a aquellas personas que habiendo concluido sus primeros estudios, sus estudios secundarios o universitarios, necesitan permanentemente una recualificación de sus competencias para seguir insertos en el medio socioproductivo. Bueno, claramente estos son los desafíos que uno enfrenta en materia de inclusión. Y para ello, por supuesto, hay que trabajar fuertemente sobre las condiciones o las competencias que la escuela secundaria o la escuela media otorgan para poder ingresar al sistema de educación superior en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus tipos de gestión, pero también dentro del propio sistema de educación superior para que estos alumnos no solo ingresen, sino que permanezcan y además se gradúen. Porque efectivamente, si lo único que ocurre es el ingreso y la permanencia y no hay graduación, no hay inclusión efectiva al medio socioproductivo, que es donde nosotros necesitamos a las personas formadas. Entonces me parece que este es uno de los grandes desafíos que tiene la educación hoy en cualquiera de sus niveles, particularmente en la educación superior, porque como decía al principio, en la medida en que nosotros nos insertamos a un mundo cada vez más competitivo en términos del valor del conocimiento y de las personas que lo poseen, si nosotros tenemos cada vez menos personas que poseen ese conocimiento y que lo pueden transferir y poner en el medio socioproductivo, indefectiblemente somos menos competitivos como país. Y yo insisto mucho en esto de la competencia como país, y uno pareciera, bueno, tiene una mirada muy economicista de la educación. No, no. Digo, la educación está claro que es un valor social, un valor republicano, que tenemos que formar ciudadanos, etcétera, digamos, mejores personas, pero también está claro que nosotros tenemos una obligación que es la de formar los líderes, que es la de formar los gestores, que es la de formar justamente los trabajadores que permitan efectivamente movilizar la economía, no como un factor solamente de crecimiento, sino como un factor que derrama en crecimiento y desarrollo social y humano en todo su contexto y en todos sus ámbitos de vida y de inserción social. Y esto porque muchas veces pasa esta dicotomía de pensar, bueno, si hablamos de economía, no hablamos de educación, si hablamos de educación, entonces hay que sacar la mirada economicista. Bueno, no, miren, el mundo está caminando por este andarivel y cada vez se necesita más del conocimiento y del valor del conocimiento como parte de esa generación de riqueza que ocurre en el mundo para poder justamente mejorar sus condiciones de distribución. Y efectivamente este valor, conocimiento se adquiere en el sistema educativo. No hay otro lugar donde, más allá de las distintas formas que uno encuentre, donde este valor, conocimiento se pueda adquirir. No es algo que puedo ir y comprar y traer de otro lado, como podría ser un ensamble de una pieza cualquiera de tecnología. Obviamente que no solo alcanza con que las personas estén insertas en el sistema educativo, que permanezcan y que además progresen, sino que además que hay que generar justamente una educación de calidad para que no solo seamos competitivos en términos de la formación de personas, sino que además formemos personas altamente competitivas o diríamos de excelencia en términos de la educación. Y para eso la discusión también es compleja, porque en general, sobre todo en el sistema universitario, cuando uno habla de calidad educativa, rápidamente aparecen quienes dicen, bueno, si no hay presupuesto no hay calidad educativa. Bueno, si son muchos no hay calidad educativa. Y la realidad es que quienes ponen todo el énfasis o todo el foco de la discusión educativa en términos solo del presupuesto, desde mi perspectiva, saben muy poco de educación. Porque la calidad educativa va mucho más allá de la discusión sobre el presupuesto. No solo tiene que ver con la necesidad de contar con los medios y los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para
garantizar una formación de excelencia, sino que además tiene que ver también justamente con el clima institucional y organizacional y de gestión que se dan en las instituciones educativas, cómo estas instituciones educativas reconocen que hay nuevos sujetos de la educación y cómo esos nuevos sujetos se plasman en las distintas perspectivas, planes, proyectos, tareas que lleva adelante la institución educativa, y cómo además la institución educativa se hace competitiva en términos de los desafíos de carácter internacional. Y acá cobra una importancia sustantiva, y sobre todo en la educación universitaria, la internacionalización de la educación, ¿no? Hoy, cuando nosotros discutimos si es importante o no, que parece una discusión retrógrada, pero que existe, si es importante o no generar espacios de internacionalización en el sistema universitario, claramente nos vamos como cuestionando formar o no formar parte del mundo. El mundo funciona de esta manera, las universidades están interconectadas, los estudiantes generan redes, los docentes generamos redes, los científicos trabajan de manera cooperativa y colaborativa, y no hay manera de no formar parte de este sistema si uno pretende tener instituciones de calidad. Y obviamente en ese ámbito de la calidad están este tipo de acciones, digo, que tiene que ver también con poder discutir y formar la conciencia ciudadana, la capacidad crítica del ciudadano y la idea de esta necesidad de tener seres autónomos con capacidad de pensamiento crítico, con capacidad de propuesta, con capacidad de generación de alternativas, que en definitiva son quienes van a liderar y gestionar la incertidumbre del mundo en el que vivimos. Yo siempre les digo, yo doy clases en contabilidad y en auditoría, en primer año y en el último año de la carrera de contador, y siempre digo a mis alumnos cuando empiezan a estudiar contabilidad 1, bueno, yo hoy firmo un contrato con ustedes y les digo que dentro de 5, 6, 7 años ustedes se van a recibir de contadores si medianamente hacen el esfuerzo, si estudian, si cumplen con lo que está pautado en el plan de estudio, pero la realidad es que yo lo que no les puedo decir es de qué van a trabajar. Pues es un contrato claramente con información imperfecta. Bueno, yo no tengo información de qué van a trabajar ustedes, más allá de las actividades reservadas y de las incumbencias. Yo no tengo forma de decirles de qué van a trabajar ustedes. Porque estamos ante una situación permanente de transformación. Yo muchas veces les cuento a los chicos, miren, cuando yo estudié en la universidad no existía el celular. Tengo 20 y algo de años más que ellos en promedio. No existía el celular, y el cambio tecnológico y el cambio de el conocimiento que se ha producido en las últimas 3 décadas en términos de nuestra vida cotidiana, hace impensable poder decirle a alguien que empieza hoy una carrera universitaria de qué se va a desempeñar. Probablemente uno tenga entonces que pensar en que tiene que adquirir, como les digo yo siempre, lo más importante es la capacidad para aprender a aprender, para seguir aprendiendo todo el tiempo. Y doy siempre un ejemplo personal, le digo, miren, cuando yo me recibí en el año 2000, el principio del 2000, año 99, había cursado impuestos, había estudiado la ley de ganancias al detalle de aquel momento, di el final con una buena calificación, y a los pocos meses el ministro de Economía estableció una forma de liquidar el impuesto a las ganancias absolutamente distinta, la famosa tablita de Machinea, y cambió absolutamente el impuesto de las ganancias. Todo lo que habíamos estudiado pasaba a parecernos, por lo menos desde afuera, que no sabíamos nada. Y la realidad es que nuestros profesores de aquel entonces se habían encargado de generar las condiciones de que pudiéramos leer la ley, entenderla y aplicarla como profesionales que éramos. Bueno, un poco eso también tiene que ver con esto de discutir la calidad educativa, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué objetivo tenemos? Bueno, el objetivo de esta calidad educativa no solo tiene que ver con cumplir los estándares de CONIAU, que me consta que esta universidad ha hecho enormes esfuerzos para poder trabajar en ese sentido, sino que tiene que ver justamente con poder cumplir el objetivo de que esos graduados universitarios tengan las condiciones para seguir aprendiendo y seguir formándose y poder ser parte, liderar y ser parte de la gestión de esa incertidumbre que hoy nos marca en el mundo del trabajo, en el mundo productivo, en el mundo social y en el mundo político. Y el tercer eje de la discusión, digo, aquí en calidad un puntito que me parece que es importante, y acá tenemos mucho que hacer las universidades, que tiene que ver con la discusión de la calidad de la formación docente. Hemos escuchado
durante todos estos tiempos muchísimas críticas a la formación docente, hemos escuchado y vamos a seguir escuchando, por supuesto, buscar culpables, ¿no? Entonces los culpables son los gremios, los culpables es la política, los culpables son los magros sueldos, los culpables. Y en realidad lo que no abordamos nunca es sentarnos a discutir justamente qué estamos haciendo en los espacios de formación docente en cada una de las jurisdicciones. Esta idea de que la formación docente forma parte de la jurisdicción de cada provincia y no a nivel nacional como era antes. Esta idea de que cada provincia define cómo lo forma y en qué condiciones y de qué manera y cómo se seleccionan esos docentes que van a ser a su vez formadores de formadores, la falta de desarrollo de investigación en materia docente, indudablemente ha generado un cuerpo docente con formación deficiente en términos de el alumnado que tiene que atender hoy efectivamente y de las posibilidades que tiene de desarrollo. Obviamente que no discuto con esto que lo salarial, la necesidad de jerarquización de la profesión, la posibilidad de reconocer a aquellos docentes que más se forman con un incentivo positivo, y demás es importante. Digo, además de eso, nosotros tenemos que discutir como sistema educativo y las universidades tenemos un rol fundamental, pues tenemos la experiencia de haber atravesado desde los 90 hasta aquí casi por todas las carreras en procesos de acreditación de calidad, tenemos la responsabilidad de alguna manera de trabajar de manera conjunta en la necesidad de acreditar o ir hacia una política de acreditación de la calidad docente y de evaluación institucional de los institutos de formación docente. Porque son la matriz, o si se quiere, la materia prima de lo que luego nosotros vamos a recibir en las instituciones universitarias. No es un recurso adicional, no alcanza a contener edificios excelentes, con las mejores condiciones tecnológicas y de infraestructura, si nosotros no tenemos docentes formados a la altura del debate, a la altura de la demanda que hoy se tiene, indefectiblemente nos quedamos a mitad de camino. Y luego, una discusión que se da en todo el mundo tiene que ver con la innovación educativa. Una innovación que para mí se tiene que dar en tres planos. El primer plano obviamente es el aula tal cual la hemos transitado sin duda nosotros, o por lo menos quienes veo en las pantallitas, no existe más, o existe, digamos, pero no se ayorna más a la realidad que viven nuestros jóvenes. Yo soy mamá de un adolescente que hizo sus 2 primeros años de colegio secundario en la pandemia, o sea que los hizo por Zoom, e indefectiblemente me doy cuenta que no es el mismo alumno adolescente que fui yo, no tiene la misma posibilidad, no, digamos, tiene otro tipo de atención dedicada a la oralidad, tiene otro tipo de tecnologías por las cuales accede al conocimiento, tiene un uso de esa multiplicidad de tecnologías y de ventanas al mundo, como yo digo, absolutamente diferentes a quienes transitamos el secundario hace 3 décadas atrás, o 4, e indudablemente esto requiere un cambio en todo el formato educativo, ¿no? Me parece que es importante también pensar que los docentes nos tenemos que ayornar a una nueva tecnología, ni hablar ahora con la inteligencia artificial que este año llegó a nuestros escritorios y a nuestras aulas de manera disruptiva y absolutamente invasiva, pero digo, nos desafía acerca de qué rol tenemos los docentes en el aula, cómo validamos todo el tiempo esa información que transferimos y cómo en realidad guiamos para que esa información que está presente y está en todos lados, estos nuevos sujetos educativos, estos jóvenes, estos niños y niñas puedan ir construyéndolo en términos de conocimiento y no solo información a la que recurren a través de algún buscador. Entonces, indudablemente, la primera innovación pasa por el aula. Bueno, ¿cómo me planteo yo un aula distinta desde donde construyo conocimiento? La segunda innovación tiene que ver con la innovación curricular, pero no una innovación curricular que vaya de acuerdo a la moda. Yo escucho mucho hablar de esto de, bueno, incorporemos robótica en la currícula. Bárbaro, me parece que es un tema desafiante. Bueno, yo lo que les quiero decir es que cuando hace 4 o 5 años discutíamos la incorporación de la robótica, quizás no teníamos tan claro que por YouTube se aprende robótica en pequeños pastillas o videos de
quizás 10 o 15 minutos. Claramente, este diseño curricular requiere pensar de otra forma, y para mí tiene mucho que ver con volver a aquellos en los primeros niveles educativos, a los aprendizajes fundantes y a poder consolidar el uso de las herramientas más importantes. Me refiero al lenguaje, a la lectocomprensión, a la matemática, a la lógica, digamos, a las ciencias que hacen funcionar el mundo, tanto la filosofía como la física, por ejemplo. Pero también tiene que ver con un currículo que nos permita generar competencias y habilidades de manera práctica, digamos, ¿no? Cómo todos esos conocimientos que yo puedo ir obteniendo desde los aprendizajes fundantes los puedo volcar a la práctica. Y en materia universitaria, el gran desafío de la innovación curricular tiene que ver con generar trayectos educativos o formativos más flexibles, que no tengan esa mirada de plan de estudios tipo revolución industrial. Yo siempre hago el ejemplo, digo, bueno, 2 tornillos más un pedacito de vidrio más un cuadrante de metal generan la ventanilla de un auto, y en la universidad un poco que replicamos ese sistema formativo, sino que haya una formación más integral e integrada y articulada entre los distintos espacios curriculares que permite efectivamente eh, formar a esos profesionales, científicos y técnicos de manera más flexible, pero además que les permite incorporar y aún conocimientos y miradas, y sobre todo espíritu crítico de otras ciencias que no son las elegidas. Esto nos pasa mucho en las carreras profesionalistas. Es muy común pensar que en la formación de ingeniería o de contadores o de ciencias económicas o de abogacía estemos mucho más ceñidos al conocimiento específico de la disciplina y con poca formación, digamos, en el caso, por ejemplo, de los ingenieros y los contadores, poca formación humanística, en el caso de los abogados, poca formación en ciencias, y esto nos limita efectivamente como futuros profesionales para abordar lo que nos va a tocar abordar el día que nos desempeñamos en el campo profesional, que tiene que ver con problemáticas absolutamente complejas, dinámicas, que se enfocan desde miradas multidisciplinares, donde efectivamente ya no alcanza con que tengo este problema y voy y lo resuelvo con un médico o con un ingeniero o con un contador o con un abogado, digamos, ¿no? Que hay una multiplicidad de factores y de complejidades que requieren la mirada de otro tipo de profesiones y de otro tipo de enfoques que otorgan las diferentes profesiones. ¿Con qué me refiero a esto? Digo, bueno, miren, cuando uno habla de innovación en materia curricular, yo creo que hay que pensar justamente en cómo generamos articulación e integración entre los distintos espacios disciplinarios para formar un profesional, que obviamente va a tener un título determinado, con incumbencias determinadas o actividades reservadas, como se le denomina actualmente, específicas, pero que además va a tener una incorporación de multidisciplinariedad tal que le va a permitir por lo menos sentarse en el debate y en la discusión con otro tipo de disciplinas. Y en ese proceso de formación es donde aparecen las famosas competencias blandas, ¿no? Está esta cosa de, bueno, hay que incorporar a la formación la educación emocional, hay que incorporar la comunicación, hay que incorporar el trabajo en equipo, o sea, todas aquellas cuestiones que se requieren para la vida en sociedad o para la vida en el mundo del trabajo actual. Y la verdad es que esto tiene que ver más con una innovación de tipo pedagógica o didáctica que con una innovación de contenido. Uno no va a tener en todas las carreras una materia que se denomine, por llevarlo al absurdo, trabajo en grupo, trabajo en equipo, sino que va a tener que ser una metodología en la cual uno va a hacerlo de manera transversal en los distintos ejes disciplinarios. Me pasa mucho con las evaluaciones. Uno suele en primer año tomar de manera escrita por la cantidad, la masividad, etcétera, pero conforme avanzan los años en las carreras, uno intenta llevar a los alumnos a la expresión oral. Y muchos alumnos cuestionan, me ha pasado, me han dicho, no, no quiero rendir en esta mesa porque va a tomar usted y usted toma oral. Y mi discusión siempre es la misma. Te vas a recibir de contador en 4 meses y vas a tener que ir a buscar trabajo y no te van a tomar un multiple choice, te van a hacer una entrevista oral y vos vas a tener que poder expresarte. Y eso es parte de poder formarse
en términos de la comunicación. Justamente me parece que este altísimo esquema de profesionalización que hemos ido incorporando ha ido de alguna manera limitando las posibilidades de generar estas competencias blandas, por lo cual para mí parte de esa innovación curricular tiene que ver con incorporar la metodología de las competencias blandas de manera transversal en todas las disciplinas. Y la tercera dimensión de la innovación tiene que ver con la innovación vincular. Y acá ya aparecen las instituciones. Me parece que es importante entender dos cuestiones aquí. Lo más importante es entender que hay un único sistema educativo con distintos niveles, que conforme avanza el tiempo necesitamos que empiece cada vez antes, por eso todo este debate de los 45 días, de los 3 años, de la necesidad de reforzar esa primera etapa educativa, y entender que la educación es un proceso a lo largo de toda la vida y entonces no hay culpables en el sistema educativo, en el nivel educativo anterior. Lo que hay es una corresponsabilidad a lo largo de todos los niveles y la necesidad de articular todos esos niveles para que el nivel subsiguiente tenga claro cuáles son las condiciones en las que van a ingresar esos alumnos, pero también el nivel preanterior o anterior tenga claro cuáles son las demandas que tiene el nivel siguiente, ¿no? Entonces a mí me parece que es importantísimo trabajar acá de manera articulada. En particular entre la universidad o la educación superior y la escuela secundaria. Me ha tocado conversar con muchos jóvenes en los últimos tiempos y hay una frase que siempre me queda resonando porque me pasó en varias ciudades del país, que los chicos te digan, o los jóvenes te digan, siento que la escuela secundaria no me prepara para el mundo de los adultos. La pregunta mía siempre es, bueno, ¿y qué es el mundo de los adultos? Y el mundo de los adultos es el mundo del trabajo, es el mundo de la universidad, es el mundo de la educación superior, es el mundo al cual tengo que ingresar cuando tengo 18 años. Y la verdad es que yo no siento que la escuela secundaria me esté dando esas herramientas, sino que siento que es un lugar al que voy porque me mandan mis padres y porque es obligatorio, pero la verdad es que yo no creo que me transforme mucho en nada. Y cuando los jóvenes tienen esa mirada, es muy difícil que encuentren la motivación necesaria para llevar adelante el proceso formativo al cual están asistiendo. Ya en la universidad la demanda es distinta, porque ahí hay toda una motivación más bien de carácter más individual, más personal, entonces, bueno, ahí hay una motivación diferente, pero estamos hablando de que la mayoría, la mitad de los chicos no terminan el colegio secundario, con lo cual el grupo que llega a la universidad es más reducido y que además lo hace en condiciones de competencias menos fuertes, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema importantísimo de la universidad, trabajar con la escuela secundaria que tiene que ver con esta idea del puente, de la transición, con esta idea del camino, de la recorrida conjunta, de la idea esta de, bueno, vamos a hacer la escuela secundaria, pero también esa escuela secundaria te va a preparar para el mundo de los adultos, y ahí en ese mundo de los adultos estamos las universidades esperando para que vos te sigas formando y te transformes en alguien que puede potenciar sus fortalezas y resolver parte de sus debilidades. Y la otra innovación que tiene que hacer el sistema educativo en general tiene que ver con los vínculos hacia el mercado. Esto es complejo, sobre todo porque en países como el nuestro, donde hay un sector muy ideologizado de algunas miradas, el mercado está visto como, está abierto después a que lo discutamos, ¿no? Pero el mercado está visto como, bueno, el enemigo, ¿no? Acá está la educación, acá están los valores sociales, acá está, el mercado está allá, es el enemigo, y nosotros tenemos que rebelarnos contra el mercado. Y la verdad es que no, porque nosotros estamos insertos en ese mercado, nosotros proveemos parte de esos factores que ese mercado necesita, pero además nosotros tenemos que generar condiciones en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, que puedan justamente ir a modificar ese mercado cuando ese mercado no cumple eficientemente su rol, desde la intervención desde lo público, en materia de políticas públicas, desde la intervención de lo privado, desde lo sindical, desde el ejercicio de sus profesiones. Y me parece que ahí el diálogo entre el sistema educativo y el sistema productivo es un diálogo muy poco explotado. Nosotros cuando estuvimos en el ministerio hicimos una tarea, que es un librito que anda dando vueltas en casi todas las universidades, que es esto de la detección de las áreas de vacancia. Y llamamos área de vacancia a esto de, bueno, ¿qué perfil productivo
o socioproductivo tiene una provincia, un territorio determinado, y qué formación en términos de educación superior se otorga, pública, privada, institutos terciarios, técnicos, etcétera. Y la verdad que el gap ronda el 60%, es decir, que la oferta educativa difiere en un 60% aproximadamente de la demanda que tiene el medio socioproductivo. En definitiva, seguimos aportando ese modelo de inclusión excluyente. Yo te formo en algo que no tiene demanda en tu región o en tu provincia, con lo cual difícilmente consigas trabajo, pero además difícilmente puedas hacer algún tipo de aporte si no es migrando hacia otros lugares o hacia otros países incluso. Entonces aparece esta idea de no tenemos oportunidades, no puedo concretar mis sueños, la verdad es que no puedo ejercer lo que elegí. Y la verdad que tiene mucho que ver con qué les damos a elegir, ¿no? Y muchas veces las universidades ofrecemos desde lo que tenemos y no de lo que efectivamente se demanda en términos de los requerimientos. Ahí aparecen iniciativas que son interesantes, que tienen que ver con el involucramiento, por ejemplo, de las universidades en la formación de oficios, no la formación de los oficios tradicionales que están a cargo de los centros de formación profesional, tema para discutir también largamente, si tienen o no algún sentido de ser en este esquema hoy, pero sí en la formación de oficios, como digo yo, de alto impacto tecnológico, todo lo que tiene que ver con ese nuevo desarrollo del mundo productivo que va teniendo nuevas demandas. Y ahí en esos términos me parece que hay una larga tarea para llevar adelante desde el sistema universitario, desde el sistema educativo, que incorpore en parte esta idea de las prácticas profesionalizantes, que ayudan además, sobre todo en los primeros tiempos, a detectar vocaciones tempranas y a poder transformar alguna de esas ideas y generar mejores cadenas de información, pero también que mejoren las posibilidades de desarrollo que tienen las universidades y las instituciones de educación superior concomitantemente con el desarrollo de las personas. Bueno, esto para mí son los grandes desafíos y en el marco de estos desafíos creo que hay muchísimas propuestas seguramente, pero que para mí tienen que ver justamente con atender estas tres cuestiones y poder generar un mayor vínculo entre el mercado y las instituciones educativas, ya digo, mediante la práctica profesionalizante, mediante la formación de oficios, mediante la formación de las carreras cortas, las titulaciones intermedias, la reducción también, ¿por qué no?, de los tiempos de la formación universitaria, que son carreras bastante extensas en nuestro país, y que muchas veces, como no tenemos alumnos full time, yo siempre digo, bueno, un problema que tiene la Argentina es que la mayoría de sus estudiantes trabajan, ya sea gestión pública o gestión privada, no hay diferencias, y eso indudablemente alarga la trayectoria universitaria, no hay posibilidad o casi pocas posibilidades de que un alumno que tiene que repartir su tiempo entre el trabajo y el estudio pueda cumplir con el plan de estudios tal cual lo establecemos, de 5 o 6 años, digamos, ¿no? Bueno, digo, me parece que ahí hay todo un proceso de diálogo y conversación que hay que llevar adelante y poder explotar de mejor manera. Dicho esto, a mí me parece sumamente importante cerrar esta primera parte, digo, como parte del disparador y después poder abrir preguntas, a conversar un poquito, con una frase que siempre decía Tomás Bulat, y que es lo que a mí me motiva para seguir siempre trabajando por la educación, y en particular por el mejor acceso, por la mayor acceso a una educación de mejor calidad y que además esté a la altura de los desafíos del mundo. Tomás Bulat decía, en la única manera de enfrentar el sistema, la única manera de ser libre cuando se nace pobre es justamente estudiando. Y en la Argentina de hoy, en esa Argentina que tanto nos duele, 7 de cada 10 chicos son pobres. Entonces no alcanza con que ellos quieran rebelarse ante el sistema o rebelarse ante sus condiciones de pobreza, sino que está en todos nosotros quienes hemos tenido la oportunidad que nos ha dado este país, quienes hemos tenido la posibilidad de hacerlo, de formar parte, de estudiar, de formarnos, de formar parte del sistema educativo, ocuparnos de darle las mejores condiciones para que esos 7 de cada 10 chicos
tenga mejores oportunidades. Bueno, nosotros favorecemos las preguntas que se hagan vía chat, o si no, alguna que se haga brevemente en forma verbal. En tu larga exposición, ¿cuál ves el poder de reacción en cualquiera de los niveles ante las nuevas realidades socioeconómicas? Que es un poco lo que dijiste recién. Si tenés algún número, algo certero, ¿viste? Porque hay un desencaje ahí entre lo que se estudia y lo que da el mercado, que siempre ha sido un tema desde que empezábamos en la universidad. Si lo que estudiábamos nos iba a servir para mantenernos. Sí, mira, yo creo que siempre te va a servir en la medida en que tengas herramientas de carácter más general. Digamos, yo lo que creo es que en la medida en que nos especializamos en la especialidad de la especialidad, terminamos restringiendo. Digo, esa realidad de que el 50% de los chicos no termina el secundario no responde solamente a un tema de pobreza. Digamos, es una cuestión que obviamente en los quintiles más bajos se nota más, indefectiblemente, porque además hay una pérdida de know-how cultural de las familias, por una pobreza estructural que arrastramos por lo menos de hace 30 años, pero también se empieza a ver en las clases medias y en las clases altas. Si ustedes salen de acá y repasan entre sus grupos de amigos, van a encontrarse con un montón de hijos y nietos que no terminaron el colegio secundario, que terminaron de cursar, pero que adeudan muchísimas materias. Y ustedes lo ven en primer año de la universidad, está el secretario académico. ¿En qué mes te empiezan a pedir a vos prórroga para presentarte el certificado? Digamos, cada vez se hace más largo este proceso. Bueno, tiene que ver con que no hay motivación. Entonces, a mí me parece que ahí la cuestión es cómo reacciona el sistema educativo, que era tu pregunta. Yo creo que el sistema educativo reacciona lento, lento para los cambios. Así como fuimos muy eficaces, porque fuimos muy eficaces en la pandemia, sobre todo las universidades, en poder establecer un sistema de continuidad pedagógica a través de la virtualidad o la semi-virtualidad, la sincronía del Zoom y del Meet, nos cuesta mucho llevar adelante y profundizar los cambios más de fondo que hay que trabajar, ¿no? Pero me parece que justamente tiene que ver con esto, con generar espacio de debate, con generar miradas diferentes y ponernos metas, decir, bueno, miren, esta realidad así como está, la tenemos que modificar y es indispensable para que eso pase. Héctor Ameri te dice, creo en la necesidad imperiosa de mejorar la capacitación profesional de los profesorados terciarios públicos. Coincido plenamente, los públicos y los privados. Héctor, te digo, yo presenté justamente un proyecto de ley que todavía no fue debatido, que es la de crear el sistema de acreditación de calidad de las carreras de formación docente y de los institutos de formación docente públicos y privados, como hacemos las universidades. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de calidad argentino no será la panacea, es un sistema similar al resto del mundo, que tiene con claridad estándares que establecen pasa o no pasa. Y el que pasa, pasa, le dan 3 años, 6 años, un plan de mejora, compromisos, recomendaciones, digo, citando casi textual las resoluciones de la CONEAU. Digo, el sistema de formación docente no. Y la verdad que es, como dije hoy al principio, ¿no? Parte central de la matriz de formación educativa. No alcanza con que el ministerio haga un checklist y diga, tiene las 2.300 horas que exige la formación docente. Hay que ver qué pasa ahí adentro. En los institutos de formación docente no hay prácticamente desarrollo de la investigación. Prácticamente las prácticas se terminan haciendo en servicio, pero no en servicio supervisado, en servicio solito frente al aula, con lo cual no hay feedback, no hay devolución, no hay evaluación. No hay una evaluación estándar de la formación de nuestros docentes. Estoy hablando de los docentes del secundario, ¿no? Pero eso se arrastra al resto. No hay un proceso de evaluación. Y esa evaluación tampoco está atada a ningún cambio en términos salariales, en términos de jerarquización, en términos de formación. Bueno, me parece que para mí es importantísimo avanzar en la evaluación de los profesorados. Para mí es un tema que estamos muy trabados siempre porque la discusión es, cae en el reduccionismo, bueno, no, los que quieren evaluar profesorados es porque los quieren cerrar. La verdad es que no hay manera de discutir la calidad de la educación primaria y secundaria si nosotros no abordamos la formación docente. Coincido plenamente. Yo sé que lo público siempre genera más dudas, siempre tiene un mayor deterioro, pero no tengo dudas que lo privado también hay que evaluarlo, porque además no te olvides que estamos en un país muy extenso, muy federal, con muchísimas diferencias, y en algunas ciudades
aún de la provincia de Buenos Aires, que quizás es la provincia más desarrollada, la única oferta de formación docente que hay es una formación de carácter privado. Entonces me parece que ahí hay que poner una igualdad en este sentido, y poner exactamente estándares, cumplimientos, mejoras, acreditación con compromisos, sin compromisos, con recomendaciones que efectivamente hagan de la formación docente una formación profesional. Marina Isla Larraín dice, desde la universidad, la extensión universitaria puede involucrar a estudiantes secundarios para motivarlos e incluso con otros niveles educativos. Sin duda, la extensión es una gran herramienta que las universidades tenemos para producir este puente o articulación de la que yo hablaba. Parece que ahí hay un trabajo enorme para hacer y además nos permitiría también revolucionar la función que seguramente Marina coincide de extensión. Porque si no caemos como en repetir proyectos preexistentes que ya existen, que no digo no está mal, pero sí es interesante pensar a la extensión como una función dinámica, así como pensamos la investigación como algo siempre de vanguardia y de primera línea, y la docencia como una necesidad dinámica de formación permanente. Me parece que también es importante pensar en cómo la extensión forma parte, quizás la más importante función de la universidad en términos del vínculo social y de la dinámica que debe recoger de esa sociedad. Y ahí hay para pensar lo que dice Marina, la motivación de los estudiantes secundarios, el despertar de las vocaciones tempranas, la información respecto de las carreras, la forma en que nos vinculamos también con el sector productivo, cómo podemos involucrar estudiantes avanzados de las carreras en sus prácticas profesionales supervisadas, en vínculo con las prácticas preprofesionalizantes de los estudiantes secundarios. Hay un mundo en la formación de oficios, hay un mundo de formación a través de la extensión que me parece que se puede explorar y que tiene mucho, mucho vínculo con lo territorial, ¿no? Marina dice totalmente renovar los que existen o nuevos. Daniel Bracamonte dice, está a favor de la creación de nuevas universidades fundamentalmente destinadas a promover las economías regionales o no lo cree conveniente, tal como lo mencionó Vidal y su ministro Finocchiaro. Mira, ha sido como la pregunta de los últimos días. Sí, yo estoy absolutamente a favor de la creación de nuevas universidades, fundamentalmente con un modelo distinto, que es este modelo vinculado al desarrollo productivo. Acabo de votar un proyecto que he compartido con otro diputado de mi espacio, que es el de la Universidad Nacional de Saladillo, anteriormente el de la Universidad Nacional de Río Tercero y otras universidades en la provincia de Buenos Aires y en regiones del país, porque me parece que efectivamente hay que potenciar las posibilidades de desarrollo regional y de las economías regionales. Hay una tendencia a pensar que con las universidades que tenemos ya está, que el sistema de educación universitaria argentino es lo suficientemente grande porque tiene 130 y algo de instituciones, y que con eso alcanza. Y la verdad es que los países desarrollados del mundo tienen una universidad cada 100.000 estudiantes, pública o privada, la discusión no pasa por ahí, el número es uno solo, y nosotros tenemos una universidad cada 365.000. Pero además en la provincia de Buenos Aires tenemos una universidad cada 610.000 habitantes. Y además las tenemos muy concentradas en una región donde está, por supuesto, el mayor anclaje poblacional, pero muy alejadas de los centros productivos. Cuando vos abrís una universidad, me ha tocado ser vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste, Junín, Pergamino y la región, cuando vos abrís una universidad en una determinada región con un perfil, porque ahí está la discusión, con un perfil que no se solapa con otras ofertas, pero que contribuye al desarrollo regional, no solo formas profesionales para mejorar la productividad y la rentabilidad de la economía que tenés ahí, sino también generás conocimiento transferible a esas cadenas productivas o a esas cadenas de valor. Y a mí me parece que eso es muy importante y yo, salvo en aquellas cuestiones donde efectivamente creo que no cumplen con ese requisito y se busca otro tipo de objetivos, siempre voy a estar a favor de la creación de instituciones, porque además he visto cómo esas instituciones transforman las ciudades, transforman las regiones, transforman las personas que viven en ellas y transforman todo el medio social. Yo sé que esto es muy discutido y muy difícil de entender para alguien que no lo ve, para alguien que no ve el proceso.
digamos, pero, por ejemplo, en Argentina, en promedio, el 74%, ayer me decía el rector de la UBA, el 60% en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y ahora me gustaría alguno de ustedes debe saber de los datos de su universidad. El 74% de los estudiantes universitarios en la Argentina son primera generación de universitarios, con una universidad que lleva casi más de un siglo, supuestamente, con libertad de acceso, gratuidad, etcétera, etcétera. Digo, estamos hablando de una gran cantidad de personas que ven en la universidad la movilidad social como una posibilidad de desarrollo y crecimiento. Y seguramente ustedes, incluso en la universidad de ustedes, creo que hablaba con Eduardo el otro día, pero deben tener también un porcentaje similar de primeros universitarios, que con muchísimos esfuerzos sus familias mandan a sus hijos a estudiar a la universidad del museo. Entonces digo, no es tan sencillo como decir hay muchas universidades, las universidades están a 40 minutos de colectivo. Quienes conocen el conurbano saben que esos 40 minutos no son 40 minutos de colectivo, ni 59 pesos que cuesta el boleto o 85, o 1 hora 10 de tren. Hay una cuestión cultural en el medio, una cuestión social que hace mucho más difícil el acceso. Entonces a mí me parece que hay que propiciar la apertura de universidades, de sedes de las universidades públicas y privadas en determinadas regiones, la cooperación entre las universidades públicas y privadas, que tanto cuesta, digamos, pero que sería tan importante que los alumnos pudieran hacer trayectos en las universidades públicas y en las universidades privadas para poder tener integralidad cultural, de conocimientos, de miradas. No, me parece que hay mucho para explotar todavía en este sistema universitario y sí, sin ninguna duda estoy a favor de la creación de más instituciones universitarias. Y no Y, solo públicas, también y privadas. respecto a los contenidos, en el nivel que vos quieras, ¿cómo los ves? No, yo creo que los contenidos estamos atrasados, pero porque estamos atrasados además en la metodología docente. Digamos, si pudiésemos trabajar en serio en la metodología de formación docente y en el rol que tiene el docente en el aula, los contenidos más allá del detalle en el plan analítico, se van actualizando solos, porque el alumno viene con la inquietud. En cambio, cuando nosotros mantenemos esta cosa estricta del docente se para delante del aula, empieza a hablar de lo que sabe y blanquea, digamos, o expresa lo que dice el contenido, te quedas atrapado ahí. Las universidades esto se mueve mucho más rápido, porque la investigación te genera, como además muchos de los docentes, la gran mayoría son investigadores, te genera que todo el tiempo estén incorporando nuevos conocimientos. En el colegio secundario esto no pasa. Yo tengo una hija en 4º año del colegio secundario y está estudiando lo mismo que estudié yo hace 30 y pico de años atrás. A mí eso me parece que es complejo, pero no es que está estudiando, no es que está leyendo el Mío Cid, que me parece muy bien que lo lea, o el Quijote de la Mancha, que está muy bien que lo lea, digamos, ¿no? Porque eso tiene que ver con el conocimiento estructural. Digo, está estudiando, no sé, la economía, está estudiando los países periféricos del 70. Bueno, hoy los países periféricos son otros. Justamente el otro día discutía con ella el comunismo, porque está estudiando el comunismo y entonces ella me planteaba un comunismo que hoy no existe en ningún país del mundo, salvo en Cuba. Y los libros son los mismos de aquella época. Cuando yo estudio geografía, estoy viendo lo mismo. Y la verdad que el mundo es distinto, porque estás en un mundo globalizado, cuando yo estudié era un mundo en el cual apenas empezaba a hablar de la globalización. Entonces digo, me parece que los contenidos están desactualizados, sobre todo porque le faltan posibilidades de dotar a los chicos de herramientas para ir descubriendo ese contenido. Todavía sigue siendo muy enciclopedista, muy direccionado, digamos, cuando en realidad uno tendría que poder generar condiciones para que, herramientas para que esos chicos vayan en búsqueda del conocimiento. No sé si queda alguna pregunta más en la sala para formularle a Dania. Sí, Juan, yo te quería Adelante. preguntar, Dani, algo que Sí, suelo preguntarlo a todos los que están ligados a la educación, ¿no? Se lo he preguntado a Carlito Sebé y se lo he preguntado, bueno, a diferentes, o sea que mi pregunta es siempre reiterativa. Que me voy a los 90 cuando estaba centralizado en Pisurno, en el Ministerio de Educación, la educación. Eh, y la Ley Federal de Educación que descentralizó y le dio a las provincias, indudablemente, la facultad de poder manejarse. Digo,
no sé, soy muy antiguo, soy anacrónico, o a mí me gustaba más la educación centralizada en un Ministerio de Educación de la Nación, y no descentralizada en las provincias como se planteó después de los 90, ¿no? De la reforma menemista. Sí, yo creo que efectivamente, a la luz de los resultados, ¿no? Con el diario del lunes, efectivamente fue un gran error. Un gran error y que yo creo que ya a esta altura es casi irreversible, en términos fácticos. Creo que fue un gran error porque efectivamente lo que hizo fue consolidar las diferencias preexistentes que había en las provincias vinculadas a las posibilidades o no que vos tenías. No es lo mismo un chico que nace en Formosa que un chico que nace en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aún en un hogar, si querés, hasta del mismo quintil económico, no es lo mismo. Cuando vos eso lo descentralizaste, dijiste al chico que nace en Formosa, bueno, lo siento por vos, naciste en estas condiciones, esto es lo que vas a tener. Y al chico que nace en Cava, naciste en estas condiciones y estas son las que vas a tener, que son bastante superiores, aún en el mismo quintil económico, de las que tiene tu cogeneracional en Formosa. Y me parece que eso después se traslada a todo el resto del sistema educativo. A mí, por ejemplo, la parte que más me preocupa, y por eso insisto en la necesidad de definir un sistema nacional de acreditación de la formación docente, es en la formación docente. Porque efectivamente, si vos tenés malas condiciones de gestión, malas condiciones de infraestructura, malas condiciones de base social, la formación docente a la que arribás es peor de aquel que no la tiene. Digamos, bueno, y esto es así, digamos, cuando vos tenés un determinado know-how cultural que se va perdiendo con el paso del tiempo, en tu familia incluso, o en las familias, esto claramente también repercute en la escuela, porque repercute justamente en la formación docente. Yo creo hoy, Eduardo, que es prácticamente irreversible, digamos, ¿por qué? Porque además consolidaste un sistema de transferencias y manejo del presupuesto a los gobernadores en un país federal muy poco transparente. La verdad es que ahora estamos discutiendo en el Congreso de la Nación la ley de financiamiento educativo, pasar del 6 al 8. Y yo digo, es irrelevante pasar del 6 al 8, aunque quiero que esté en el 8, en el 10, en el 12, ¿no? Yo siempre quiero más, que haya más para la educación. Ahora es irrelevante porque lo que no sabemos es cómo se gasta el 6. Entonces me dicen, no, bueno, le vamos a condicionar la parte del aumento, me dice el ministro actual, se la vamos a condicionar a que lo gasten sí o sí en educación. ¿Y lo anterior? No, bueno, lo anterior es con participación. Bueno, entonces automáticamente me pasás ese nuevo 20 afectado a educación, saco el 20 de lo anterior y lo gasto en otra cosa. Habrá quienes no digo que todos los gobernadores sean iguales, pero convengamos en que en un país que atraviesa las dificultades que atraviesa, no es bastante probable que saque parte de esa inversión educativa y la pase para otro lado. De hecho, nos pasa mucho en los municipios de la provincia de Buenos Aires con el fondo educativo. Como es algo que maneja casi discrecionalmente alrededor del 60% el intendente sin ningún tipo de control, nosotros nos pasamos discutiendo si ese fondo educativo es para asfaltar las calles que van a las escuelas, para los shows de cultura de grupos que cobran fortunas para la fiesta de la primavera, o si efectivamente podemos arreglar algunos problemas menores de infraestructura en las escuelas, o comprar libros, o fortalecer la conectividad a Internet. Entonces digo, me parece que esta idea de descentralidad en algún punto nos hizo perder calidad. Por eso yo insisto en esta necesidad de establecer de alguna manera estándares que nos permitan, aunque sea tener un control de calidad de manera centralizada y a nivel nacional. Porque en definitiva, cuando uno mira las universidades, siguen siendo el sistema educativo, el nivel del sistema educativo que quizás mejores condiciones, mejores valoraciones tiene, ¿no? Y bueno, mucho tiene que ver con la autonomía de cada institución, pero también mucho tiene que ver con que hay políticas acordadas y centralizadas dentro de todo el sistema. O sea, cuando ustedes tienen que acreditar la carrera de ingeniero o de abogado, se ponen de acuerdo los 130 y pico, 128 creo que son decanos de abogacía del país, en cuáles son los estándares que tienen que cumplir. Bueno, indudablemente hay una forma de nacionalizar o descentralizar aquello que es descentralizado o autónomo. Me parece que en términos del nivel educativo hay que volver a esa lógica, porque si no, efectivamente estamos consolidando las desigualdades de inicio, que es lo que queremos cambiar cuando apostamos a educar, ¿no? Bueno, Marina luego agregó, la educación bancaria de Freire sigue vigente, dice, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, profundizó las diferencias, hay más inequidad. Eduardo Cisco dice, excelente el planteo
y las inquietudes que plantea Dania. Y Susana Pécora dice, ¿podemos pensar como factible la articulación de la universidad con los institutos de formación docente? Bueno, algo has dicho. A mí me parece que es importantísimo pensar eso. Yo creo que tenemos que generarnos una política de articulación. Creo que hay una parte que se puede generar a partir de la transferencia esta de conocimiento que hemos generado en las acreditaciones de calidad, y después también hay una necesidad importante de garantizar en la universidad la formación continua de los docentes de carácter disciplinar, porque hay algo que no dije, pero la mayoría de los institutos de formación docente, de los planes de formación docente, tienen el foco puesto en lo didáctico y pedagógico, algo que a los universitarios en general nos falta, pero no tienen foco en lo disciplinar. Entonces vos podés tener quizás a un gran docente en términos pedagógicos y didácticos de biología, pero que finalmente de conocimientos de biología tenga bastante poco. Pongo biología, podríamos hablar matemática, cualquier materia, pero me parece que eso es importante. Y uno tendría que pensar en cómo generar articulación mediante postítulos, mediante formación de posgrado, mediante incorporación de ciclos complementarios de licenciaturas. Digo, hay un herramental que tenemos las universidades que no lo explotamos suficientemente. En parte porque también está esta cosa de, bueno, ahí están los de educación superior no universitaria, acá estamos los universitarios. Parece que esos límites, así como los límites del mundo son todos ya muy difusos, hay que empezar a hacerlos cada vez más difusos y generar políticas de cooperación. Te invito a hacer tu reflexión final, Dania. No, mi reflexión final es, bueno, primero es agradecer. Yo de cada espacio donde generamos un debate, una conversación, siempre me llevo aprendizajes, porque me parece que justamente quienes trabajamos en educación, lo único que sabemos, y nos vienen preguntando, bueno, ¿cómo es la educación del futuro? No tenemos ni idea. La única certeza que tenemos es justamente que el futuro solamente existe si hay educación, y me parece que es muy importante que generemos y sostengamos todos estos espacios todo el tiempo. Ayer fui a la presentación del libro del ex rector de la UBA, Alberto Barbieri, Cómo transformar la educación y no fracasar en el intento otra vez, dice Alberto en su libro. Y por supuesto uno va a escuchar muchas cosas que ya escuchó y otras que son nuevas, digamos, pero lo que enriquece la discusión justamente, o lo que enriquece justamente es el debate y la discusión, y quienes tenemos responsabilidades institucionales y responsabilidades políticas y educativas, tenemos que hacer un esfuerzo, pero como siempre digo, no por nosotros, ya estamos, ya hicimos el proceso. Me parece que lo tenemos que hacer al esfuerzo por esos 7 de cada 10 chicos, que si no vamos a estar condenándolos a ser pobres toda su vida, y a que sean pobres sus hijos, sus nietos y los que los sigan, ¿no? Me parece que el futuro de la Argentina, independientemente de la coyuntura, depende de lo que estemos dispuestos a hacer los argentinos para volver a tener la educación como la gran bandera que nos unió, que nos hizo grandes como nación, que nos hizo formar un Estado y que efectivamente nos hizo ser un faro en el mundo respecto de las condiciones educativas que teníamos. Y ese me parece que es nuestro desafío, y cada uno de nosotros, desde el lugar que tiene, desde el lugar que le toca, tiene un granito de arena para aportar en este camino. Así que más que agradecida de poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Dania, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA. Esta charla va a ser repartida en algunas horas más a todos nuestros contactos y será subida al canal de YouTube del Observatorio. Le agradecemos, como siempre, a Agustín Sartorio su colaboración técnica y a todos los amigos que con sus preguntas han enriquecido esta tarde. Gracias a todos, a toda la sala, Dania, de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Dania. Una charla No. excelente.